Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo, el podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar sobre mujeres y cómo el empoderamiento femenino es una herramienta extraordinaria para emprender y más concretamente para emprender en el mundo de la sexualidad. Y para ello tenemos con nosotros a Diana Núñez, que ha guiado a cientos de mujeres en los últimos años en su camino de empoderamiento. Ella es comunicadora, influencer, conferencista, tallerista, nómada digital y emprendedora que promueve el despertar de la conciencia a partir de la sexualidad. Diana es además la fundadora de Sexurero, escuela de Shaktis y de relaciones evolucionantes junto con su esposo Francisco Fortuño. Gracias por tu participación, Diana. Es un placer tenerte hoy en Reinventando el Mundo. ¿Qué tal, Andoni? A todas las personas que están aquí en vivo. Estoy muy feliz y con muchas ganas de compartir contenido de valor hoy. Bueno, cuéntanos un poquito últimamente, en los últimos años especialmente, todo el tema del empoderamiento femenino como que ha ido cogiendo mucho auge, ¿no? Pero, ¿qué significa exactamente el empoderamiento femenino? Buenísima pregunta y esa me la hacen constantemente. Entonces, si tú piensas en la palabra empoderamiento, piensas en poder, ¿no? En volver a recuperar algo que quizás se ha perdido o se ha dejado a un lado y por tantos siglos de censura, desinformación, quizás no contemplar la energía femenina como algo valioso. Ahora las mujeres estamos reafirmándonos y aprendiendo como diferentes técnicas, prácticas, o yendo a escuelas y andan las mujeres del mundo como con hambre de aprender y mucho deseo de conectar con su energía femenina para sentirse poderosas. Y cuando dice empoderamiento femenino es también conectando con la magia de ser mujer y haciendo las paces con esta energía que nos pertenece a cada una de nosotras para desde sí mismas traer esta vibración de la energía femenina y sentirnos poderosas, pero con un poder que es bueno, ¿sí? No un poder que ataca, sino un poder que transforma el mundo. Y hace mucho tiempo está sucediendo esto. Yo creo que tú ves clases de yoga, 80% mujeres, clases de crecimiento personal, mujeres, mujeres, mujeres. Estamos por todas partes con deseos de aprender y replicar. Sí, sin duda, todo el tema del desarrollo personal está mucho más copado por mujeres que por hombres. Cuéntanos un poquito más a efectos prácticos, a efectos tangibles, ¿en qué se diferencia una mujer cuando tiene ese empoderamiento o cuando no lo tiene? Bueno, yo lo hablaría de que primero se le nota físicamente, o sea, en su cuerpo, no en tanto un estereotipo de belleza, sino que una mujer cuando se empodera conecta con su cuerpo como templo y tú ves que tiene un algo, un no sé qué, un no sé dónde, es una energía que irradia, porque esta mujer al conectar con su cuerpo como templo, por añadidura lo cuida, sabe moverse, es como que se apropia de este lugar y tú lo puedes observar en su energía y en su apariencia física y en cómo se habita, ¿sí? Porque yo digo que las mujeres empoderadas se habitan y habitan su cuerpo como templo. Y también lo notas en su forma de comunicarse, porque una mujer empoderada ante todo sabe decir no, poner límites y también decirle sí a la vida. Entonces está con esa certeza y claridad que le pertenece a la energía femenina cuando se empodera, que también conecta con su propio masculino y la hace como más cierta. Y yo creo que tú conoces mujeres así que son magnéticas y tú dices quiero estar cerca de esta mujer o nutrirme de ella porque su energía es nutritiva y a un lado dejan toda esa experiencia de la victimez, ¿sí? Hay mucho femenino herido quizás que está en la víctima, en lo que se sufrió, en el patriarcado, en mucho de lo que significaría acusar afuera, ¿sí? Entonces una mujer empoderada en efectos prácticos dice soy responsable de mi vida y de mi placer. Qué interesante. ¿Y cómo esto se traslada
al mundo del emprendimiento? Buena pregunta. El mundo del emprendimiento, primero, estas mujeres dejan el miedo a cambiar de vida, porque muchas se me acercan a mí y dicen, quiero darle un giro a mi vida, pero me da miedo. Y ese giro a mi vida quizás es soltar lo que conocemos como el trabajo de oficina, una profesión, y son mujeres que dicen, vale, voy a ir por mi propósito, quiero tener un cambio, y se activan en el tema de emprender. Y el emprendimiento es casi que yo tengo una idea y me animo o me arriesgo y tengo la valentía para sacarla adelante. Y para eso estas mujeres necesitan sentirse seguras de sí mismas para salir al mundo a transmitir un mensaje. Entonces una mujer empoderada trabaja en su raíz, en todas sus situaciones del pasado para irlas soltando, para poder en el estado de presencia, es decir, hoy en día, decir, ¿qué es lo que quiero yo hacer con mi vida? Y vivir la vida como se les da la gana, ¿sí? En el sentido de quiero viajar, viajo, quiero generar mis propios ingresos, los genero. Y yo conozco muchas mujeres como yo, por ejemplo, que a los 22 años dije, lo mío no es el trabajo de oficina, voy por un sueño que no sé ni siquiera cuál es y voy a emprender. Y así empecé emprendiendo cuando tenía 22 años, que eso es ya casi hace una década. Y ahora pues estoy aquí, ¿no? Transmitiendo este mensaje. Hmm. Muy bien. Y cuéntanos un poquito más cómo se consigue ese empoderamiento. Esas mujeres que nos están escuchando, que tal vez sean emprendedoras, pero con cierto miedo, con cierta resistencia también y sin tener ese poder, como tú lo mencionas, ¿cómo se consigue llegar a ese nivel de empoderamiento femenino? Vale, yo empezaría, sabes, por una práctica muy simple, Andoni, y es decirle a las mujeres que sientan en el presente que ellas ya son su yo futuro. O sea, esa mujer empoderada ya ella es. Y lo que yo estoy haciendo desde Sexurerio Escuela de Shaktis es ayudar a las mujeres a recordar quizás lo que han olvidado por todas las capas e historias que experimentamos que nos hacen olvidar que somos poderosos y que nuestra esencia es eso, esta magia. Entonces, lo primero es, yo estoy hoy y en vez de decir, es que no tengo la vida que sueño, no, sentir y vivir que ya está pasando aunque no esté sucediendo. Pero es una forma de atraer eso que está en el futuro para que llegue a hoy, ¿sí? Me explico con esto. Entonces tú conectas con esa experiencia futura ahora y la conectas con una emoción. Y luego yo le diría a esas chicas que se digan todos los días yo soy la fuente. O sea, ¿cómo es yo soy la fuente? En vez de ellas estar expuestas a las situaciones del día a día como víctimas de día, como no, la vida hace conmigo lo que quiera, es decir, yo puedo transformar las cosas que suceden siendo partícipe. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo muy simple de cómo, por ejemplo, empecé yo. Yo estaba en una ciudad llamada Medellín, en Colombia, en donde había muchas mujeres y yo no me sentía aceptada por esas mujeres. Sí, era mi historia, pero yo no experimentaba la posibilidad de adentrarme ahí porque no hacía parte de esa ciudad y los grupos de amigas eran las amigas del colegio de toda la vida. Y ahí fue cuando me inventé Sexurero, porque en vez de hacerme a un lado en una esquina y decir es que estas mujeres no me reciben, yo me pregunté cómo puedo ser la fuente y me generé o creé reuniones de mujeres para hablar de un tema que a mí se me facilitaba y era la seducción en ese entonces y la sexualidad. Entonces empecé a crear sexureros, que eran como costureros del sexo, ¿sí? En donde las mujeres se reunían a hablar y eso fue creciendo poco a poco. Pero ¿qué fue lo que hice yo? Ser la fuente. En vez de hacerme en una esquina, dije voy a modificar mi entorno para que sea más ameno para lo que yo estoy buscando para mi crecimiento personal. Y eso es algo muy importante de la energía femenina, que puede gestar espacios, parir hijos, parir proyectos, y conectar con esto les haría ser la fuente, ¿sí? ¿Te queda claro o amplío un poco más? Bueno, a ¿Qué ver, piensas, Andoni? me queda claro, pero claro, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, sí, o sea, está muy bien como punto de inicio, pero claro, porque una mujer crea eso, ya no le da ese poder, ¿no? O sea, Claro. como que tiene que haber un trabajo detrás de todo eso, ¿no? Claro, de hecho yo te digo, Andoni, que tú me puedes ir ayudando para aterrizar un poco más, porque la energía femenina es muy de hablar lo mágico y lo soñador. Entonces, con tus preguntas contundentes de energía masculina, yo puedo aterrizarlo más para los oyentes. Sí, no solamente, mira, sí y no. O sea, el hecho de que solo creyéndolo no suceda,
hay como dos paradigmas. Uno que tiene mucho las mujeres y es el que tengo que tener muchas acciones y esforzarme para conseguir algo. ¿Sí? Pero ese paradigma del emprendimiento viene desde el esfuerzo. Yo sé que hay acciones que se deben hacer, pero el problema es cuando esas acciones que hacen las mujeres vienen de la necesidad de hacer y hacer que las agota. Conozco muchas mujeres que dicen estoy cansada, hago, no consigo lo que quiero, pero ahí hace falta algo que las mujeres quizás estamos olvidando y es sentirnos asistidas o conectadas con algo superior o con el universo para poder descargar ideas, ¿sí? Cuando tú haces un proceso creativo y tú conectas con que estás en servicio y no que todo viene desde el esfuerzo, las ideas vienen casi como desde lo llaman como el espacio cuántico, el mundo de las ideas, y tú como antena las puedes recibir y ahí por eso las mujeres, digamos, con su potencial de alquimia del útero pueden hacer que esas ideas que no se entienden se transformen y viene un proyecto que puede ser una marca de jabones o puede ser lo que yo hago yo, que es enseñar sexualidad consciente y tantra, pero hay que buscar ese equilibrio entre ambos paradigmas, esfuerzo, 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 acción y confiar, porque las cosas pueden llegar de forma mágica cuando tú confías. Entonces hay que buscar estas dos cosas que pueden sonar inclusive mágicas. ¿Qué te parece, Andoni? Ujú. Sí, suena muy interesante. Y cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son las dificultades que tú ves en las mujeres que emprenden? Porque yo que trabajo con emprendedores desde hace muchos años, el miedo es algo que como que forma parte, ¿no? De ese camino del emprendimiento y la incertidumbre también. Y además que es un camino de desarrollo personal, ¿no? Como que nos vamos encontrando con nuestros propios miedos y nuestros propios obstáculos en cada paso que vamos dando en nuestro negocio. ¿Cuáles dirías tú que son los síntomas de una mujer emprendedora que no ha conseguido ese empoderamiento? Bueno, perfecto. Primero, no confiar en ellas mismas. O sea, conozco muchísimas mujeres emprendedoras, pero no confían en ellas, entonces están buscando varias cosas y tú puedes ver como síntoma y es a veces ocultarse en otros. Yo era una de ellas. Cuando yo empecé, tenía ideas muy, muy, muy poderosas, pero me ponía detrás de otras personas. Doy un ejemplo concreto. Me diseñé unos talleres de masaje relajante y sensual para parejas y me dio miedo hacerlo sola y me escudé en otra persona que invité, que no tenía ni idea de nada y me la pasaba buscando compañeros o socios de trabajo, pero no para nutrirme, sino para ocultar mi brillo. ¿Sí? Entonces esto sucede muchísimo cuando no confías en ti, buscas aliarte con otros, pero para esto, para distraerte y ocultar. Entonces es muy importante que estas mujeres vean cuando su síntoma es que no confían en sí mismas, ¿sí? Y por eso lo pueden observar cuando están confiando más en los otros que en sus propios talentos y creen que las otras personas son mejores. Eso tiene que tener una persona cuidado porque yo tengo una teoría frente a eso, Andoni, y es que cuando tú emprendes, especialmente cuando es algo de crecimiento personal o traes un mensaje que es revolucionario para el mundo, otro gran síntoma es distraerse para no traer este mensaje porque es bastante responsabilidad transformar la vida de los demás y apoyarlos. Entonces lo más fácil es decir, ay, yo me quedo aquí echada en mi cama, yo no lo hago y aplazas porque hay una parte que da miedo. Traer este contenido puede generar miedo. A mí me pasa constantemente y digo, a ver, ok, no, estoy en servicio de nuevo y traigo este mensaje y no me distraigo porque otro síntoma además de no confiar, es las distracciones. Eso es algo muy complejo en las mujeres y te lo digo por experiencia, porque la energía femenina cuando no tiene buen suelo y no conecta con su masculino es en la espontaneidad. Dime si no has escuchado estas frases de las mujeres, no, yo fluyo, hoy me levanté con ganas de escribir, ay no, mañana me quiero quedar en la casa contemplando las flores, ay, entonces la fluidez cuando no está canalizada hace que las mujeres se distraigan y en la espontaneidad pierdan el enfoque y la claridad. Es importante que se pongan fechas, que se pongan una planeación estratégica, que le pongan suelo y estructura para que dentro de esa estructura venga la fluidez, porque si no se quedan en el no sé qué voy a hacer,
estoy en el fluir y no se concretan proyectos ni se tienen grandes experiencias porque estás dejando que la energía femenina se desplaye de una forma que ya podría yo conectarla como con la sombra. Sí, el fluir también tiene luz, pero también tiene una sombra. Y esto yo creo que tú lo has visto en las mujeres, ¿o no? Hasta en las relaciones de pareja. Sí, y de hecho no solo en las mujeres, ojo, porque estamos hablando de energía femenina, que esa energía Claro, femenina también está buen punto. presente en muchos hombres y también en un porcentaje muy alto, ¿no? O sea, que hay hombres con una energía femenina muy fuerte y entonces también sufren un poco toda esa parte del fluir y de no tener unas fechas concretas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Me viene algo a la cabeza muy interesante y es que yo conozco muchas personas y probablemente tú también, con un talento tremendo que igual tienen su trabajo, que igual tienen su familia, sus hijos o que están todo el día ocupados, pero en realidad lo que les encantaría hacer está más relacionado con ese talento, ¿no? Pero por algún motivo no acaban de dar ese paso y como tú decías, como que se distraen, ¿no? Y como que buscan excusas también para procrastinar todo eso. ¿Qué les dirías tú a estas mujeres que están en ese punto de decir, bueno, yo quiero hacer algo diferente, pero eh, me cuesta salir de aquí, ¿no? O es que tengo hijos, es que tengo mi trabajo, es que cómo voy a dejar mi trabajo, Claro, etcétera. hay dos caminos, eso depende de cada personalidad. Hay gente que es abrupta y le gustan los cambios, que son saltos cuánticos, y una opción es, a ver, yo quiero ir por mi vida que tanto sueño, pues entonces mando a la M, ¿sí? Muchas cosas que me están distrayendo como el trabajo, hasta inclusive relaciones tóxicas. Eso es un tipo de personas, conozco, que son así, radicales. Yo también podría decir que poco a poco tú puedes buscar que tu hobby o tu talento se convierta en una fuente de plenitud y de ingresos. Cuando tú ves que tu hobby o tu talento te da ingresos, empiezas a creer también más en ti, porque estas personas a veces dicen, uy, no, pero es que no sé si esto me va a dar para vivir. Eso también es un salto a la incertidumbre, al vacío y a confiar, que es muy importante a la hora de emprender. Pueden poco a poco empezar a instaurar actividades. Yo retorno a mi experiencia hace ya puedo decir una década, Andoni, qué emocionante. Hace una década que estaba trabajando, pensaba, trabajaba como comunicadora de la Iglesia Católica, pero me encantaba bailar y en las noches daba clase de baile en academias, ¿sí? Entonces no solté mi trabajo como comunicadora que no me gustaba del todo, sino que agregué otras acciones y cuando empecé a ver que esto me daba ingresos, empecé poco a poco a soltar el otro trabajo y ya al final me quedé con el baile, que luego me llevó a las reuniones de mujeres y así sucesivamente hasta donde estoy hoy, ¿sí? Que es una plataforma de educación consciente de miles y miles de mujeres. Si yo no hubiese hecho caso a mis talentos, quizás la Diana que está hablando hoy no existiría. Estaría trabajando como comunicadora en una empresa de televisión o en alguna ONG, ganando un salario, viviendo bien, pero no haciendo lo que estoy haciendo, que es que viajo por el mundo, transmito un mensaje, me siento supremamente plena y con todavía hambre de más conocimiento y plataformas tecnológicas que me ayuden a expandirme. Entonces el consejo es, si eres radical, salta. Si no eres tan radical, empieza poco a poco a hacer que tu hobby se convierta en una fuente de ingresos. Y hay un libro que recomiendo que se llama Vivir al estilo 80-20. ¿Lo conoces? La ley de Pareto. ¿No? La ley de Conozco Pareto la la ley de conoces. Pareto, pero en el libro no. Vale, que investiguen sobre eso. A mí ese libro me cambió la vida porque me decía, nos enseñan a 80% de esfuerzo, trabajo para 20% de ingresos y resultados. Cambia la fórmula. 20% de tu tiempo, de tu esfuerzo para 80% de ingresos. ¿Sí? Entonces ahí buscas tu talento y retorno al ejemplo tan simple del baile. Yo estaba bailando aquel entonces, hace ya 10 años, y yo decía, si bailo por una hora de baile me dan X dinero. Ahora, ¿cómo hago para que en esa hora de baile gane 10 veces más? ¿Sí? Entonces cogí y cobré por cada mujer que venía a la reunión. Entonces en vez de ganar, digamos, $10, ganaba $100. ¿Sí? Porque venían 10 mujeres que pagaban $10 y no me pagaban la hora de baile. Y así empecé a sentir más autoconfianza y seguridad en que el talento que tenía podía ser
exponencial y triplicarse y multiplicarse en el tiempo. ¿Eres un emprendedor con propósito? ¿Te gustaría impulsar tu negocio con total integridad y multiplicar tu impacto? Conoce ahora el Dharma Program, la única mentoría paso a paso para emprendedores con propósito con la que diseñarás e implementarás una estrategia digital para escalar tu negocio simplificando la comunicación, el marketing y las ventas. Entra ahora en coachparaemprendedores.es. Claro, de algún modo yo creo que por instinto natural, ¿no? Y especialmente si tenemos miedo, necesitamos como ir recibiendo ese feedback positivo, ¿no? De decir, mira, esto funciona, ahora puedo cobrar más, ahora puedo llegar a más gente, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer lo otro, ¿no? Y tener esa confirmación de que lo que vamos haciendo efectivamente es posible, ¿no? Sí, quiero agregar algo. Pasa que cuando se tiene un talento es como si fueses un artista y te cuesta trabajo pensar que puedes cobrar y merecer ingresos y hacer un negocio de tu arte. Entonces, inclusive hay personas que tienen este talento que les cuesta hacerlo. ¿Qué pueden hacer? Hay una cosa que dice OPT, en inglés sería Other People Talent, o sea, tú puedes conectar con el talento de otras personas que quizás son buenas negociando y pedir apoyo inclusive a amigos o a personas o contratar gente que te ayude a vender tu talento o negociar con tu talento, porque quizás tu personalidad es de artista y te cuesta. Hasta en este mundo que es el de crecimiento personal a partir del tantra y la sexualidad consciente, yo he tenido que recurrir al tiempo de otras personas o al talento de otras personas, o incluso tú puedes ir al dinero de otras personas, es decir, socios, inversionistas, te puedes permitir el que otras personas te apalanquen para que tu emprendimiento o deseo de empezar un negocio sea una realidad. No puedes estar también en una isla solo, nadie me quiere, no puedo hacerlo, porque la gente también a veces busca reafirmar el que no van a poder, y eso siguen siendo, Andoni, distracciones para poder estar en servicio de un mensaje transformador, porque lo más fácil es hacerse a un lado y no utilizar los talentos, ¿sí? Porque da miedo. Hay que utilizar los talentos. Son regalos. Qué bueno lo que comentas, porque es que además eso es como que está ahí, ¿no? En el día a día. Acabamos por buscar excusas y por no dedicarle el tiempo que deberíamos dedicarle a lo que de verdad nos apasiona, ¿no? Hay algo que me ha llamado mucho la atención, Diana, y estoy seguro que quien nos escuche estará pensando, ¿pero cómo? O sea, Diana empezó como comunicadora en una iglesia católica y ahora se dedica al mundo de la sexualidad. Cuéntanos cómo acabas tú en este mundo del amor y la sexualidad consciente. ¡Wow! Oye, sí, qué extraño. Yo empecé comunicando espiritualidad y sigo ahora comunicando espiritualidad, pero a través de la sexualidad, ¿sí? ¿Cómo acabé allí? Una cosa que puede ser consejo inclusive para los emprendedores, escuchando las necesidades de tu audiencia. O sea, eso fue lo que hice yo. Yo vi una necesidad en el mercado que también estaba en mí, que era un reflejo de mí misma, y empecé a aprovechar esa necesidad y escuchando a la gente, llegué a esto. Entonces, ponle el ejemplo. Yo estaba en los días comunicadora de la iglesia, pero no me gustaba. O sea, imagínense yo escribiendo bitácoras y resúmenes de la Eucaristía. O sea, tal cual. Yo tenía que hacer resúmenes. Mateo dijo tal. Yo ya ni me acuerdo. O sea, ayudé en la edición de libros de teología. Tenía un comité editorial de espiritualidad, de religión. Pero en las noches bailaba. Y además tenía un novio en ese entonces stripper. Entonces, acompañándolo a las despedidas de soltera, yo vi que las mujeres de las despedidas de soltera se aburrían terrible. O sea, contrataban el stripper porque no sabían más qué hacer. Entonces yo me quedaba hablando con ellas mientras él se disfrazaba de vaquero o de policía, porque si no hablaba con ellas me mataban. O sea, piensa que un stripper llegaba disfrazado de policía y no advertía que iba con su novia. Entonces tal cual era un grupo de mujeres diciendo, ¡llegó el stripper! Con la novia. Entonces me odiaban. Entonces fue pura estrategia de sobrevivir, ¿sí?
para poder sobrevivir frente a una Instin- jauría de leones. Instinto humano de Instinto supervivencia. humano de supervivencia. Y en ese sobrevivir y exponerme, que es lo que le falta a la gente, exponerse a situaciones incómodas, empecé a ver la necesidad y terminé animando las despedidas de soltera, que empecé con juegos, que póngale el muñeco al tal, o sea, era la animadora, pero luego empecé a ver que ellas necesitaban hablar de sexualidad e investigué, estudié en libros, ninguna escuela, nada. Y así empecé poco a poco y ellas mismas eran las que luego me decían, ¿cómo le transmito esto a mi esposo? Entonces me diseñé cosas para esposos y esposas, para mujeres y hombres. Y así sigo siendo, Andoni. Llevo 10 años y cada vez que quiero sacar un curso o un producto nuevo, hago una encuesta, escucho la audiencia, pregunto qué necesitan y he conocido muchísimos colegas que ni siquiera consultan, hacen lo que ellos creen que la gente quiere y por eso a veces no les va bien. Sacan el producto a venderlo y la gente no se los compra. Yo saco un producto o un servicio y todo el mundo me lo compra. ¿Por qué? Porque he escuchado meses qué es lo que necesita la audiencia. Entonces en esa escucha empecé a hacer los talleres de masaje y luego alguien apareció y me dijo, muy bonito todo lo que haces, pero no conoces el tantra. Ahí yo tenía 24 años en el 2014 y yo le dije, ¿qué tantra? ¿Qué es eso? Conocí el tantra, me enamoré por completo y era lo que yo necesitaba para poder darle algo más profesional y profundo a mis enseñanzas, porque si no hubiese terminado como creadora de fiestas swingers y cruceros swingers, créeme. O sea, el tantra lo que hizo fue encaminarme a un camino más espiritual. Qué bueno, qué interesante tu historia. Desde Los luego inicios. es curiosa, es curiosa. Y me gusta mucho lo que comentas de preguntar a la audiencia, ¿no? Es un error muy típico que veo Uf, en la mayoría de emprendedores, de hecho, ¿no? Es como, ay, sí, yo creo que mis clientes quieren esto y claro, luego salen eso, sacan eso a la luz, invierten en publicidad, hacen un webinar o hacen un lanzamiento y luego se dan cuenta de que realmente, uy, pues no me lo está comprando nadie, ¿no? Y es que es muy caro o es que no está funcionando la publicidad, ¿no? Entonces, creo que lo que tú comentas es totalmente cierto y totalmente recomendable para cualquier emprendedor. ¿Qué consejo darías tú para extraer, para cómo diseñar algo que de verdad tus clientes potenciales desean? tú les cuentas primero la idea. Estoy pensando en hacer, no sé, un producto de jabones, o yo hablo de mí. Estoy pensando en hacer una formación o un curso. ¿Qué temas te gustaría? Y puedes mandar un formulario a tu base de datos, puedes hacer publicaciones en tus redes sociales y hacer las preguntas, que de hecho, desde las preguntas también tú puedes dirigir un poco al público hacia donde tú quieres llegar, pero debes abrir espacio para escucharlos. Y es muy importante siempre preguntarles cuál es tu desafío, en mi caso, cuál es tu desafío con la sexualidad. Porque estas personas cuando te responden te dan unas frases fascinantes que luego te sirven para la página de ventas, para tus vídeos, porque cuando te escuchen van a decir, es que Diana me entiende, es como si hablara por mí. Pues claro, porque he cogido su frase, la he puesto en un guión, inclusive a veces soy tan descarada que la tengo en un teleprompter y me apropio de esa frase o digo, como diría María, por ejemplo, acá te tengo una frase que yo cogí, ¿sí? Aquí la tengo perfectamente escrita. Bueno, tengo frases como quisiera dar un cambio en mi vida, pero me da miedo. Entonces tú la utilizas y hablas el lenguaje de tu audiencia y te acercas muchísimo más y además a tu audiencia sentirse escuchada está más abierta a escuchar tu propuesta. Inclusive yo pregunto precios, pregunto rangos, porque hay gente que se ha acercado a mí y me ha dicho, Diana, vende una formación de $5,000. Y yo digo, es que mi audiencia, en su mayoría, todavía en el momento de hoy no es ese target, o sea, no tienen esa... No he cultivado una audiencia de que pague $5,000, pero puedo empezar poco a poco a ir dando el salto y empezar a entrenar a la audiencia porque ese es mi deseo a futuro. Pero conozco amigos emprendedores que pasan de querer vender algo de $20 a de un momento a otro sacar un producto de 5,000 y es cuando has educado a tu audiencia para que le dé valor a lo que tú estás haciendo por ese precio. ¿Sí? Entonces tú puedes encuestar por los diferentes canales que tienes y además eso genera expectativa de que vas a crear algo nuevo.
y luego le respondes, oye, te escuché y tantas mujeres me contestaron que querían esto y por eso te tengo esto, que sería la solución. Ujú. Tú sabes, Andoni, tú sabes, no te hagas. Bueno, algo sé, algo de experiencia tengo también con eso. De hecho, ha sido muy interesante. Acabo de lanzar hemos lanzado una encuesta hace unas semanas, precisamente de sexualidad consciente, tanto para hombres como para mujeres. Y es increíble la diferencia en esa pregunta que tú dices de cuál es tu mayor dificultad Desafío. o desafío, cómo las mujeres te empiezan a contar su vida en esa pregunta y los hombres no te dicen nada. Entonces estás como, bueno, muy bien. Aquí me gusta que las mujeres de verdad te dan todo, ¿no? Y como tú dices, usar esas frases es conectar a un nivel más profundo con tu audiencia, porque al final lo que estás haciendo es usar sus palabras, ¿no? Y usar su lenguaje. Ujú. Entonces, sin duda esa parte es imprescindible. De hecho, te cuento que el gran crecimiento de Sexurero se dio hace 3 años cuando yo decidí enfocarme en una sola audiencia. Entonces yo también veo la gente emprendedora que quiere ir a todos. No, voy a hablar de mí hace 3 años. No, yo le hablo a parejas que llevan 30 años de casados, le hablo a hombres solteros, hombres en pareja, a mujeres, a lesbianas, a gays, a todo. Entonces mi lenguaje era variado, diverso, y dije hace 3 años, me dedico a las mujeres, hablo a las mujeres, de hecho, que fue un proceso de soltar. Voy a hacer mis publicaciones y mis emails hablándole a una mujer, ¿sí? Y eso hizo que mis redes sociales, mi base de datos creciera y aprender a decir no, porque todavía me escriben hombres, ¿sí? Que me dicen, oye, tengo algunos desafíos en la sexualidad, quisiera resolverlos. Y yo le digo, en este momento no estamos abiertas o no atendemos hombres y lo mando, digamos, en este caso a mi pareja Francisco Fortuño, que tiene una plataforma llamada Hombres Evolucionantes. Entonces empecé a decir no a muchas cosas y conozco muchas personas, especialmente inclusive en este camino de la sexualidad sagrada, que tú no entiendes qué hacen. Un día tienen un retiro mixto, luego un festival, luego un taller para diversidad sexual. Entonces la gente tiene que verte y reconocer qué es lo que tú haces. Yo llevo 3 años y ya me reconocen como alguien que habla de empoderamiento sexual femenino. Y eso a mí también me da claridad. Entonces mi recomendación sería, digan no a muchas cosas y busquen una sola audiencia y enfóquense en su mejor audiencia mucho tiempo, que un plus, el público femenino y las mujeres, es multiplicar todo por 10. O sea, las mujeres están ahí, quieren aprender, están dispuestas y lo que tú dices, les preguntas algo y te responden todo. Hay que ponerles antes es límites. ¿O no? Correcto. Y esto tu querido esposo además lo sabe muy bien porque hacéis un trabajo muy similar, tú con mujeres Uf, y él con hombres, y lo sufre, ¿no? Lo sufre de primera mano la diferencia haciendo el mismo trabajo, ¿no? Pero la respuesta, lo diferente que es de una mujer a un hombre. Cuéntanos un poquito más, Diana. Háblanos de tu programa Mujer Alquimia, que ha sido resultado también de todo ese trabajo de los últimos años y qué es exactamente. bueno, Mujer Alquimia. Bueno, Mujer Alquimia para mí es como ese gran proyecto que yo creo que todo emprendedor o empresario entiende y es el que tú aplazas y aplazas porque sabes que es extraordinario. Dices, sí, lo voy a hacer después, todavía no estoy lista. Yo hace mucho tiempo quería formar mujeres que se animaran a gestar espacios para mujeres y hacer de esto como una posibilidad de, o sea, que pudieran gestar experiencias de empoderamiento sexual femenino de manera digital y presencial y además pudieran conectar con su propósito y ampliaran su panorama laboral. Estaba buscando chicas que quisieran decir, quiero dedicarme a dictar talleres, hacer acompañamientos y generar recursos de ellos y aprender a hacer de esto que es de crecimiento personal un posible negocio para poder transmitirlo, ¿no? Al mundo. Entonces, eso lo saqué y para los curiosos, por ejemplo, les doy un tip. Hice encuestas, pregunté, generé expectativa, buscando que la gente me dijera qué quería y he sacado la formación y dije, solo quiero 25 mujeres. Han llegado en esta ocasión 25, pero pronto abriremos la edición para que vengan más, porque las mujeres que lleguen, pues van a poder
transmitir este mensaje de la sexualidad consciente en todas partes del mundo e inclusive integrar sus saberes ya previos, porque tengo mujeres que son bailadoras de flamenco, psicólogas, sexólogas, reiki. Lo único que estas mujeres requerían era mentoría, apoyo de otras, ¿cierto? Que es el grupo que estamos creando, y las herramientas o el paso a paso para poder hacer de esto una realidad y pasar de la espontaneidad y el fluir y el tengo un talento pero no sé cómo usarlo, a saber cómo utilizar este talento constantemente para luego poder hacer de esto una fuente de ingresos, y no solo ingresos económicos, sino también de plenitud. Entonces salió Mujer Alquimia, ya tenemos el primer grupo y próximamente abriremos más plazas, y ahí pues les voy a dar guiones, meditaciones, prácticas que a mí me han funcionado, y también pues podrán empezar desde la parte personal, porque primero quiero que sean coherencia. Creo que algo muy importante es que lo que tú transmitas lo estés experimentando. Hoy en la actualidad hay mucha gente que transmite cosas pero no las está viviendo, y creo que la coherencia para mí es un valor, un principio fundamental. Y luego de esto, pues que aprendan en la práctica a transmitir el mensaje para que luego lo lleven y se expandan de forma digital o presencial. Entonces eso es Mujer Alquimia. ¿Qué opinas, Andoni? Está estupendo. O sea, yo al final lo que veo es que estás ofreciendo toda tu experiencia de estos últimos 10 años, tanto de transformación personal y de empoderamiento como emprendedora también, ¿no? Y compartiendo todo eso con mujeres para que de algún modo sigan expandiendo ese mensaje que tú estás expandiendo, ¿no? Y me viene algo a la cabeza, que es que especialmente con el tema de la sexualidad, siendo un tabú todavía hoy en día en muchísimas culturas y en muchísimas familias y en especial quizás también más aún con las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí es aún más necesario ese empoderamiento femenino, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy yo y soy capaz y me atrevo a dedicarme a la sexualidad y a decirlo abiertamente, ¿no? Porque me imagino que muchas de tus clientas tendrán esa dificultad, ¿no? De decir, bueno, me encantaría dedicarme a esto, pero ¿qué va a pensar mi familia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, cuando tú te pones en servicio de transmitir un mensaje de sexualidad sagrada, puedes enfrentarte también al qué dirán o a los malentendidos. En mi época, cuando yo, por ejemplo, empecé, pues imagínate, tenía 23 años, mucha gente pensaba, especialmente los hombres, perdón, quizás era su anhelo de que yo me estaba disfrazando de profesora o terapeuta de sexualidad tántrica, pero lo que estaba ejerciendo era la prostitución. Luego me lo contaban y yo decía, no, yo prostituta no soy, quizás prostituta sagrada o una mujer que trae el autoconocimiento de la sexualidad, pero pues no me dedico a ello, ¿no? Cuando tú te arriesgas o te pones en la valentía de transmitir esto, viene la certeza, ¿sí? Viene la certeza. Es un camino ¿cómo lo dirías? Como muy agradecido, porque como tú estás transmitiendo algo que está en tabú, en creencia y ha sido censurado por tanto tiempo, la gente se va a acercar a ti, a contarte muchísimas cosas. Entonces puedes tener el grupo de detractor que te va a juzgar, inclusive la familia, pero lo que vas a recibir por el otro lado es como que tú llegas a hablar de ese tema de oscuridad, de vulnerabilidad, íntimo. Entonces a mí me pasaba y me sigue pasando que cuando yo digo, no, trabajo en sexualidad, ay, ven, es que tengo una pregunta para ti, es que hace tantos años no hago el amor con mi marido. O sea, las personas están súper necesitadas y con un hambre y un deseo de abordar su sexualidad porque no lo hay en gran cantidad. Entonces digamos que también como audiencia y mercado tiene mucho potencial. Hmm. Claro, es que además, o sea, la sexualidad forma parte de nuestra esencia más pura, ¿no? Y es Claro. la energía sexual es la que crea vida y forma parte principal de una relación, pero sin embargo es muy difícil, ¿no? Encontrar esos recursos. Y es como incluso, yo ahora sí recuerdo en el colegio lo que nos han enseñado de esa sexualidad es prácticamente nulo, ¿no? Más allá de la biología, de cómo funciona, pero nadie te enseña a relacionarte con tu pareja, ni con tu esposo, ni con tu esposa, y mucho menos cómo llevar y cómo nutrir esa relación, ¿no? Durante años. De hecho, te digo una cosa como si uno fuera pescador.
A mí me ha pasado de poner una promoción o decir quiero hacer un taller de crecimiento personal, digamos llamado Nueva Mujer o en donde vayas y trabajes tus miedos y pongo uno de orgasmos y el de orgasmos tienes, o sea, 20 veces más mujeres y público interesado. Ya luego, a partir del tema de orgasmos, puedo traerle el crecimiento personal, pero también es un tema que cuando tú lo expones, igual en la parte de relaciones de pareja, tú dices, aprendamos comunicación evolucionante para la relación de pareja y pones, vamos a hablar de sexualidad tántrica para parejas, la diferencia del deseo de la gente es impresionante, al menos en mi caso, y eso me reafirma a mí que es porque sí, tenemos muchos deseos de aprender sobre sexualidad, especialmente si es sexualidad consciente, porque no nos han enseñado en el colegio ni en la universidad y es algo que experimentamos día a día. Por eso es importante este tipo de espacios y trae muchísimos beneficios para las personas, que más que la vitalidad que trae la sexualidad. La sexualidad trae vitalidad, trae creatividad, trae seguridad, autoconfianza, orgasmos, alegría, si se utiliza de una forma adecuada, ¿sí? Y la experimentas como práctica. Y eso es muy bueno inclusive para los emprendedores. Una vez me invitaron a hablar con un señor que es como muy famoso sobre sexo y la gente le decía, pero ¿esto qué tiene que ver con emprendimiento? Porque él habla de bitcoins y de éxito. Y la gente, pero Ujú. ¿esto qué tiene que ver con éxito? Y yo, por Dios, es la raíz. Y si tú conectas con la energía de la raíz y de la sexualidad y la sanas y la canalizas, puedes ser más abundante en la vida y eso implica tener más éxito o sexito, lo llamo yo, tener más abundancia de ingresos económicos si deseas, pero mucha gente está castrada allá abajo y no utiliza el recurso de la energía sexual para crear y para potenciar sus proyectos. Y es necesario, es como una batería que está ahí esperando ser utilizada. Entonces me acuerdo esa charla y pues expliqué esto y quizás algunas personas entendían, pero otras no, porque es como negarse que el sexo solo es para reproducción y algo de la pareja, y no como una energía que pueda ayudarte a potenciar tu vida. Sí, yo quiero añadir algo aquí porque Añádelo, añádelo. me parece muy interesante y seguramente que mucha gente que nos esté escuchando dirá, pero ¿qué tendrá que ver mi sexualidad con mi negocio, ¿no? Y de hecho, Napoleon Hill, en su libro Think and Grow Rich, después de estudiar durante más de 20 años a las personas más exitosas del mundo, incluyendo Rockefeller, Henry Ford y Graham Bell y Thomas Edison y toda esa gente que estaba en los años 20 y 30, y uno de sus capítulos precisamente habla de la energía sexual y habla de que en las más de 500 personas que él entrevistó, tienen en común que son capaces de hacer esa transmutación, él lo llama transmutación de la energía sexual, que no es más que lo que tú acabas de decir, que es aprovechar esa energía sexual para crear y para fluir y para empoderarse, ¿no? Entonces, si Napoleon Hill hablaba de esto hace ya casi 100 años, pues algo de cierto debe tener, ¿no? Claro que sí, de hecho yo lo hablo como con ejemplos cercanos y carnales, digamos, la gente dirá, pero transmutar, ¿eso qué es? Nada más hace pocos días me sucedió a mí que, como lo llaman en el lenguaje usual, o como lo dice uno, como el de la calle, me dio una calentura, ¿sí? Entonces tenía como esa calentura y yo decía, ¿qué hago? ¿Llevo la calentura y voy y me encuentro con mi pareja o me autotoco? ¿Qué hago? Y empecé a respirar esa sensación, ¿sí? A experimentar mi propio cuerpo y a pensar en un proyecto que quería sacar adelante. Sí, o sea, así de simple, empecé a sentir que esa energía se movilizaba y que no se me quedaba solo en los genitales, sino que yo la movía a mi corazón, que la movía a mi intuición, a mi tercer ojo. Y después de experimentar todo eso, me quedé ahí como un momento recostada, visualizando lo que yo quería, visualizando lo que yo quería, y ya, así pude canalizar esta energía en vez de simplemente que está bien, ¿no? Ir y buscar un acto sexual o lo que sea. Entonces la gente a veces se expresa de la energía de la sexualidad, inclusive de forma instintiva o animal, y no sabe que puede llevarlo a la parte sutil y refinar más esto para, como decía Napoleón Hill, transmutar.
Y cuando tú transmutas, abres tu glándula pineal, que cuando yo empecé a hablar contigo en este podcast, yo hablaba algo del espacio cuántico y la glándula pineal dicen que es una especie de antena, como las antenas de los televisores antiguos, que toman un mensaje del aire y lo manejan y tú ya ves perdón, lo manejan o pues lo organizan o lo codifican para que tú veas en la pantalla una imagen. Entonces esta glándula se activa especialmente con el despertar de la energía sexual y kundalini. Y cuando tú abres esta glándula, pues puedes tomar esos mensajes y ser creativo y ejecutar tus proyectos. No desde el desgaste, sino desde la vitalidad. Y hay muchos emprendedores por el mundo desgastados, o peor aún, Andoni, voy a decir algo que la gente dice, hoy me está hablando de mí. Se dedican tanto a sus proyectos y a su vida profesional que se apagan en el sexo. Creen que no son equivalentes, no tienen tiempo, dicen, no, es que no me gusta, estoy en la creación de mis proyectos. Ahí hay desarmonía. Tiene que tener cuidado con eso. Pues eso pasa mucho. Muchísimo. Especialmente en el emprendimiento que como que requiere, ¿no? Siempre de mucho trabajo, mucho tiempo y también por la mentalidad que tenemos de no es suficiente, quiero más, ¿no? Si tengo 1.000, ahora quiero 2.000, luego 5.000, luego 10.000, ¿no? Y entonces ese desgaste, pues al final acaba pasando factura. Fíjate qué interesante que lo que comentabas también de la glándula pineal es algo de lo que habla Napoleon Hill también en el libro de Think and Grow Rich. Y habla de que nuestro cerebro funciona como una antena que emite y que recibe de ese Esa era la palabra. campo Emite y recibe. cuántico. Fíjate que tenemos dos cosas muy interesantes de las que nadie nos enseña, que es la energía, esa energía que está presente en todo, y la sexualidad, ¿no? Entonces, dos cosas tan necesarias, tan básicas, que forman parte de nuestro día a día, aunque no las veamos o no seamos capaces de palparlas, ¿no? Pero forman parte de nuestro día a día y nadie nos enseña, ¿no? Cómo gestionar todo eso. Nada, muy interesante toda esta conversación, Diana. Nos vamos a ir mucho de tiempo si seguimos, así que me gustaría que contaras cómo alguien puede contactar contigo, aprender más sobre sexualidad, sobre emprendimiento en la parte del mundo de la sexualidad también. Cuéntanos cómo pueden contactarte. Bueno, yo creo que lo más fácil es que me sigan en los diferentes canales de comunicación, especialmente el Instagram, como Sexurero, me pueden encontrar. También la website, que es sexurero.com. Especialmente yo invitaría a las personas a que se inscriban a la base de datos porque les va a llegar una serie de correos maravillosos, de cursos gratis, entre esos algunos de autotoque amoroso. Tengo unos cursos gratuitos de autoplacer, etcétera. Y así se pueden ir enterando poco a poco de todo lo que está sucediendo desde Sexurero. Entonces yo me inscribiría a la base de datos y seguiría todo lo que publico en YouTube y en Instagram. Y creo que con eso es suficiente, Andoni. Pues gracias también por la invitación. Me ha encantado hablar de emprendimiento sexual. Gracias a ti, Diana, un placer, sobre todo hablar de un tema que no se suele hablar comúnmente en muchos sitios y menos relacionado con el emprendimiento, ¿no? O sea que hemos dado ahí una buena charla con algo de inspiración. Cuéntame. Y algo adicional que se me olvidó decir, especialmente a las mujeres del mundo que me están escuchando, si ustedes van a Sexurero y sintieron que conectaron con este llamado, pues está tanto la formación Mujer Alquimia, y la van a encontrar ahí en la página web, como una de crecimiento personal que se llama Escuela de Shaktis, que es para todas las mujeres que quieran resolver desafíos en la sexualidad. Para eso está esta formación. Y la otra es para aquellas que quieran replicar el mensaje y pues ser multiplicadoras de la sexualidad consciente a nivel mundial. Entonces sigan en Sexurero, que ahí encuentran toda la información. Buenísimo, Diana. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y por compartir con nosotros toda tu sabiduría y toda tu experiencia de estos años. Te deseo lo mejor, que sigas formando a muchas mujeres y que se siga expandiendo ese mensaje de la sexualidad consciente, que es muy, muy necesario en los tiempos que corren. Así que gracias por tu labor y todo lo mejor con ello. Muchas gracias, Andoni, y a la gente que nos escuchó el día de hoy. Un abrazo.
Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Reinventando el Mundo. Hasta pronto. Si has disfrutado de este episodio, suscríbete ahora a nuestro podcast. Cada semana un nuevo invitado que te inspirará a seguir adelante para reinventar el mundo con tus proyectos. Si eres un emprendedor con propósito y te gustaría impulsar tu negocio con total integridad, accede ahora a los recursos que encontrarás en coachparaemprendedores.es.